¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo live acá desde la cuenta de Clínica Alemana, desde su cuenta de Instagram. Hoy día vamos a tocar un tema que lamentablemente sigue siendo bastante tabú, bueno, doctora, en nuestra sociedad, que es la infección de transmisión sexual. ¿Cómo tratarla? ¿Cómo evitarla? Tenemos tantas cosas que informar ahora durante estos próximos minutos, así que, doctora, le quiero dar las gracias. Andrea Uneus, que es ginecóloga infanto-juvenil de Clínica Alemana, experta también en este tema, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz de estar aquí en esta instancia para educar sobre infecciones de transmisión sexual. Exacto. Leíamos recién que decía que es la nueva emergencia sanitaria. Exactamente. A la salida de la pandemia, por muchas razones, estamos teniendo niveles de infecciones de transmisión sexual que no habíamos visto, muy elevados. Principalmente porque se dejó de hacer el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual durante la pandemia, entonces todos esos diagnósticos están postergados, y la otra es porque se acabó el distanciamiento sexual. Además de acabarse el distanciamiento social, se acabó el distanciamiento sexual. Entonces esas dos cosas están produciendo que las infecciones de transmisión sexual nos estén lamentablemente dando unos números muy elevados. Doctora, si nos pudiera como describir exactamente qué es una infección de transmisión sexual. Es una infección que se contagia a través de contacto exclusivo entre genitales y genitales o entre genitales y boca. No hablamos de infecciones de transmisión sexual cuando uno se siente en un baño sucio o usa una toalla contaminada, porque esas son otro tipo de infecciones. Tampoco a través de los besos. Tampoco a través de los besos. Las infecciones de transmisión sexual son contacto genital con genital u orogenital. Perfecto. ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Cómo me doy cuenta yo de que podría tener una infección de transmisión sexual? Lo más importante es decir que todas estas infecciones tienen un periodo sin síntomas muy largo primero. O sea, uno se puede contagiar una infección de transmisión sexual y no sentirla. No sentir nada no significa que no tengas una infección de transmisión sexual. Y los síntomas, cuando aparecen, son síntomas, por ejemplo, en las mujeres puede ocurrir picazón, en los hombres y la mujer un flujo como verdoso desde el pene, un flujo verdoso, un flujo vaginal, heridas genitales, a veces pequeñas heridas que aparecen, o también las famosas verrugas, que son estas como granos, que son medios como verrucosos, como ásperos. Esos son como los síntomas locales. Y estas infecciones después se propagan al resto del cuerpo y pueden producir síntomas generales, como malestar general, hepatitis, heridas en las manos. En el VIH tenemos todo el tema de los síntomas, pueden partir como una neumonía, como una baja de peso, en la hepatitis como una hepatitis, en fin, hay muchos síntomas sistémicos que dan estas infecciones una vez que van avanzando en el cuerpo, lamentablemente. Doctora, ¿por qué sigue siendo un tema tan tabú hoy día en nuestra sociedad? ¿Por qué nos cuesta tanto ir a hacernos el examen, hablarlo abiertamente? ¿Por qué cree usted que en Chile precisamente sea un país como tan recatado al momento de tocar y abordar este tema? Hay muchas razones de por qué es tabú, pero lo más lindo es que eso está cambiando. Y eso está cambiando la gente joven que está entendiendo que cuidarse de estas cosas es realmente importante para cuidar tu salud. Antes de que empezara la pandemia tuvimos la crisis tremenda del VIH, en que efectivamente afectó mucho más alto a los jóvenes chilenos, y hubo un aumento mucho más alto que todo el resto de Latinoamérica. Y eso tiene que ver con la falta de conciencia de cómo cuidarse y la falta de educación sexual también. O sea, de que esto es parte de tu responsabilidad, y si quieres ser sexualmente activo tienes que ser responsable en este tema, tienes que cuidarte de varias maneras y abrirlo, o sea, realmente aprender cómo se evitan. O sea, definitivamente nos falta educación sexual, no solo a los niños cuando entran en una etapa más sexual, sino que también a lo mejor a nosotros como papás, de cómo abordar estos temas con ellos. Claro, nosotros los papás no recibimos ninguna educación, no sabemos cómo se evitan las infecciones de transmisión sexual, entonces les decimos así, no te contagio, con suerte, usa condón, un mensaje súper claro, con suerte, un mensaje bastante poco claro para lo que necesita en forma concreta un adolescente. ¿Es algo, por ejemplo, que usted aborde en sus consultas con los padres, de poder hablar este tema quizás de una manera más sincera, de manera más frecuente también? ¿Es algo que usted le aconseja a los papás que acompañan a sus hijos? Es una preocupación muy importante de los padres. Entonces, claramente les hablo las maneras de prevenirlos, y les hablo cómo tienen que ser más proactivos en el tema de, por ejemplo, el acceso a los preservativos en los adolescentes, porque uno le puede decir a un adolescente, usa condón, como mamá, por ejemplo, pero eso es un mensaje muy teórico. Un adolescente tiene que ir a una farmacia, enfrentarse a la
persona de la farmacia y pedirle que le venda un condón a la persona de la farmacia, va a estar al lado de la tía que lo va a estar mirando, o sea, un montón de cosas que son súper difíciles. Entonces el acceso a los condones, yo siempre cuando me junto con los padres les recomiendo que ellos compren condones, que los padres compren condones y tengan en las casas frascos de condones para que los jóvenes tengan acceso libremente sin tener que pasar por todas estas dificultades, además dificultades económicas porque los jóvenes no tienen plata. Entonces, importante el acceso. Y bueno, otras recomendaciones más para prevenir, siempre tocadas con los padres, sí. Buenísimo. Doctora, ¿esto se hace más frecuente probablemente las infecciones en hombres, en mujeres, como en qué edades también? A ver, en Chile existe un grupo de infecciones de transmisión sexual que se llaman las infecciones de transmisión sexual de notificación obligatorias, que son el SIDA, sífilis, gonorrea, hepatitis B. Y esas 4 en las que hay notificación obligatoria son mucho más frecuentes en hombres. ¿Ya? Lo que está notificado. Ahora hay un montón de infecciones de transmisión sexual que no dan síntomas y que no se notifican y que realmente, si somos conscientes, probablemente las frecuencias son exactamente en hombres y en mujeres. Lo que pasa es que tenemos un montón de mujeres asintomáticas que no se han dado cuenta si tienen una infección de transmisión sexual. Y bueno, y hay otra gran infección de transmisión sexual que es la más frecuente en adolescentes, que es la clamidia, y que generalmente se diagnostica mucho más frecuente en mujeres, pero todavía no es de notificación obligatoria en Chile. Y también ese es el otro grupo, o sea, los hombres y también los adolescentes. O sea, 60% de las infecciones de transmisión sexual se producen en gente joven de 24 para abajo. Perfecto. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las consecuencias más importantes que puede sufrir una persona que tiene este tipo de infección? Así, para hacerlo general, las consecuencias generales, ¿no es cierto? Hay infecciones de transmisión sexual que te pueden matar, como el VIH o como un virus papiloma que te produce un cáncer, ¿no es cierto? Uno puede morir, la hepatitis B también te produce cáncer de hígado. Y después están todo lo que es consecuencias locales en la zona reproductiva, ¿no es cierto? La clamidia produce infertilidad, produce embarazo tubario, produce ¿Te aborto. puede producir o produce efectivamente? Produce, es la causa más frecuente de embarazo tubario, de aborto, parto prematuro, o sea, partos que se adelantan. También produce conjuntivitis en los recién nacidos. El herpes también produce una infección muy tremenda en los recién nacidos. Entonces hay esta cosa que se llama transmisión vertical, que tú no sabes que tienes una infección de transmisión sexual, se la transmites a tu hijo durante el parto y te sale un hijo muy, muy enfermo. La sífilis también produce eso, transmisión vertical y compromiso muy severo de tus hijos si tú no sabes que la tienen. Doctora, vamos a pedirle al público que vayan enviándonos sus preguntas, todas las dudas. Aprovechemos de que tenemos a la doctora acá con nosotros, así que todas las dudas que ustedes vayan teniendo las pueden ir escribiendo en nuestro live y la doctora nos va a ir ayudando a resolver estas dudas. Tenemos una pregunta de Paula Nesum que dice, o sea, ¿podría tener una infección de transmisión sexual y no saberlo? ¿Qué exámenes debiéramos hacernos? Me encanta tu pregunta, Paula, porque es muy importante hacerse exámenes. Esa es la verdadera manera de prevenir la transmisión, porque como hay mucho tiempo en que no nos damos cuenta realmente de los síntomas, la verdadera manera de saber si tenemos infecciones y de tratarlas precozmente para que no nos hagan daño es haciéndonos exámenes. Y los exámenes que se pueden hacer entonces son el VIH, el test de la hepatitis B, el test del herpes, el test de la clamidia, el test de la gonorrea. Eso es como el mínimo básico que nosotros le decimos la prueba de amor. O sea, cada vez que tengas una pareja nueva o que tengas alguna duda, hazte esos exámenes. Esos exámenes están disponibles en el laboratorio de Clínica Alemana. Se los tienes que pedir la receta a cualquier profesional y con eso te puedes hacer los exámenes y saber si tienes algo y si lo puedes tratar tempranamente. ¿Todos esos exámenes se pueden hacer acá en la clínica? ¿Cuánto se demoran aproximadamente en entregar los resultados? Máximo 24 horas. Es algo rápido. Súper rápido, súper rápido. La mayoría está en el día y hay uno que te puede salir el día siguiente. La verdad es que son súper rápidos. Fantástico, fantástico. Hablábamos recién de una de las formas de prevenir en los exámenes, pero entiendo que también hay vacunas, ¿o no? Sí, hay 3 formas de prevenir y de cuidarse en las infecciones de transmisión sexual. La primera son las vacunas, ¿no es cierto? Existen vacunas contra 2 infecciones de transmisión sexual. La primera es el virus papiloma. En Chile se están vacunando las escolares desde 2014 y los escolares desde 2019. Así que toda la corte de gente de adolescentes, por lo menos las mujeres están todas vacunadas y los hombres tampoco, pero si ustedes son más grandes que eso y no les tocó la vacuna, por favor, corran a vacunarse contra el virus papiloma. Y la otra vacuna que existe es la de la hepatitis B. Y la hepatitis B se está vacunando en Chile a todos los que nacieron después del año 2006.
Entonces, si ustedes nacieron antes del año 2006, por favor, vacúnense también. Pídanle estas vacunas a sus profesionales de salud, se pueden venir a vacunar aquí a Clínica Alemana, están disponibles en nuestro vacunatorio. Esa es la primera manera, vacunarse. La segunda, usar barreras. O sea, en todas las experiencias sexuales, protegerse con una barrera, todos los penes tienen que estar cubiertos con un condón, y eso también corre para el sexo oral. Acuérdense que estas infecciones se contagian por sexo oral. Las vulvas tienen que estar cubiertas por una barrera que puede ser un condón interno o condón femenino, o puede ser también abrir un condón y partirlo por la mitad y ahí te queda un rectángulo y ahí hay una barrera que te protege. Entonces, la segunda es la barrera, y la tercera es lo que estábamos hablando recién, Caro, que son los exámenes. O sea, cada vez que tengas una pareja nueva o una vez al año, hazte todos los exámenes para diagnosticarte y tratarte precozmente. Hablábamos también recién antes de comenzar el live que esto se hace cada vez más frecuente y es muy bueno porque uno, antes era como mal visto además que uno le pidiera exámenes a la nueva pareja. Hoy día ya es un poco más frecuente y creo que eso también es parte del cambio cultural que estamos teniendo como sociedad. Sí, sin duda, y estoy muy contenta que eso pase, estoy muy contenta que la gente me consulte por exámenes o vengan a pedirse hacer exámenes de manera rutinaria. Creo que todo lo que hemos peleado estos últimos años, yo me dedico a infecciones de transmisión sexual hace mucho, mucho tiempo, está dando un fruto en la conciencia de la gente y en cuidarse y prevenir. Maravilloso. Tenemos una nueva pregunta del público. Nos preguntaban recién si existe otra infección de transmisión sexual que sea mortal, al igual que el SIDA. Sí, existe la hepatitis B, que te produce una falla hepática, por lo tanto también puedes morir de eso. Y existe también todas las de virus papiloma que producen cáncer. Entonces los cánceres sí son mortales. El virus papiloma te produce cáncer de cuello uterino, te produce el cáncer de ano, el cáncer de pene, el cáncer oral, y todas esas enfermedades pueden ser mortales. Y esas infecciones, cuando se transforman en cáncer, finalmente son tratadas por un oncólogo, ¿no es cierto? Sí, claro. Tienen cirugía, tratamiento oncológico, todo, y obviamente que el tratamiento a tiempo te puede salvar, pero sí si no te tratas, efectivamente pueden ser mortales. Perfecto. Tenemos otra pregunta del público de Hilda Garrido. Dice, el año pasado vacunaron a mi hijo contra el papiloma. ¿Puede tener contraindicaciones? Hilda, esta es una vacuna súper segura. Se está haciendo en Chile, imagínate, del año 2014 todas las niñitas de Chile se están vacunando, los niños se están vacunando del 2019 y no ha pasado nada. De verdad, es una vacuna súper segura que no tiene contraindicaciones, que ha producido una maravilla. Por ejemplo, como son recién jóvenes las vacunadas, ya casi no estamos viendo verrugas genitales en las mujeres jóvenes y en los hombres jóvenes gracias a la vacuna. O sea, ya estamos teniendo resultados impactantes. Así que no tengas miedo de las contraindicaciones. Vacunen a sus niños, aprovechen, porque es una vacuna carísima. O sea, los que van a vacunarse en forma privada, las dosis valen como 90.000 pesos. O sea, aprovechen que sus hijos están siendo vacunados en el Programa Nacional de Inmunizaciones, porque va a ser un gran beneficio y no tiene riesgos ni tiene contraindicaciones. ¿Desde qué edad es recomendable que se empiecen a vacunar, más o menos? El Programa Nacional te da la primera dosis de la vacuna en quinto básico y la segunda en sexto. Chiquitito, claro. Perfecto. Tenemos una nueva pregunta de Charlie N.N. En caso de sospecha, ¿con quién hay que consultar? Claro, con un urólogo, con un infectólogo o, en su caso, con una ginecóloga también. Claro, esta es una pregunta súper buena, Charlie, porque efectivamente somos muchos médicos los que vemos las infecciones de transmisión sexual. Los especialistas en infecciones de transmisión sexual son los dermatólogos. La especialidad de dermatología se llama dermatología y venerología. Pero todos los que tú mencionas ahí estamos preparados para responderte. Por ejemplo, las mujeres van a su ginecólogo o ginecóloga. Los urólogos también saben mucho de infecciones de transmisión sexual, los infectólogos, todos te podemos responder si necesitas una consulta de infecciones de transmisión sexual. Bueno, ahí tenemos varias alternativas entonces, según lo que quiera cada persona. Tenemos otra pregunta de @rodo.mos. Dice, si quisiera vacunarme contra el papiloma, ¿dónde lo puedo hacer? De 40 años. Lo puedes hacer en cualquier vacunatorio del país, por supuesto en el nuestro, en el vacunatorio de Clínica Alemana. Necesitas una orden médica. En Chile esa vacuna se puede hacer desde los 40 años, así que te animo a hacerlo y a pedir una orden a tu médico y vacunarte en cualquier vacunatorio. El nuestro, feliz. Acabo de aprender yo también algo nuevo porque yo no sabía que uno se podía vacunar de grande contra el papiloma. Yo siempre pensé, dentro de mi ignorancia, que estas vacunas se dan precisamente a los niños que son más chicos
o hasta cierta edad, pero no pensé que se podía una vez ya que uno tiene, no sé, 30 o 40 años, así que... Sí, sin duda, te previene todas las infecciones futuras y uno siempre pueden haber contagios futuros, por lo tanto sí se puede hacer. Doctora, tenemos una nueva pregunta de Carlita y dice, ¿cuántas son las dosis de vacuna por el papiloma y por el VIH para niños? Ya, la vacuna del papiloma, si tú tienes menos de 14 años, son 2 dosis. Por eso los escolares se vacunan con 2 dosis. Sobre los 14 años todavía eso no está tan claramente demostrado, entonces seguimos usando 3 dosis. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas? Tenemos más preguntas, nos van soplando. Doctora, usted que tiene como mucha expertise en este tema, ¿cuáles son como las principales causas de consultas que le llegan a usted? ¿Cuáles son las principales preguntas que le hacen? Yo no sé si a lo mejor las chicas más jóvenes que atiende o los papás que a lo mejor entran con ellos. ¿Qué es lo más frecuente que le van preguntando cada vez que tienen una consulta con usted? Bueno, a mí me preguntan cómo mantenerse sana, qué exámenes me tengo que hacer. En todas las adolescentes mujeres menores de 25, el test de clamidia, la que yo te estaba explicando que es la más frecuente y la más dañina y la que está realmente un 10% de la población menores de 25 años lo tiene, o sea, es un test de rutina, por lo tanto esa es una pregunta muy frecuente y las jóvenes saben que tienen que hacerse ese test. Como las mujeres mayores de 25 tenemos que hacernos el PAP, las jóvenes menores de 25 tienen que hacerse el test de clamidia todos los años. ¿Y es frecuente que le pregunten, por ejemplo, por el tema de las infecciones de transmisión sexual? Los padres y los adolescentes sí, están muy preocupados, están muy conscientes y por eso me explican cómo prevenirlo, si me puedo vacunar, me preguntan si me puedo vacunar, qué exámenes me tengo que hacer, doctora, déme una orden de examen para mi pareja. Entonces yo estoy normalmente mandándole, yo le digo la cartita, así una cartita para tu pareja que le mando a la doctora, porque tienen pareja nueva, entonces lo mandan a hacerse exámenes y ellas también, eso es muy frecuente. Tengo la sensación de que en general dentro de las políticas públicas el tema del SIDA se aborda mucho más, hay muchas más campañas con respecto al SIDA, pero este tipo de infecciones de transmisión sexual creo que nos falta educación, lo que hablamos recién, o sea, a los niños quizás en el colegio, nosotros como padres saber cómo enfrentarnos a este tema. Creo que tenemos ahí una deuda pendiente importante desde todos los ámbitos familiares, desde la salud, desde las políticas públicas. Así que, bueno, esperemos que vayamos avanzando en este tema. Hay otra pregunta de @lademocracia que dice, ¿la vacuna contra la hepatitis B la ponen en los consultorios? Y pregunta si los costos son muy elevados. La vacuna la ponen en los consultorios que se llaman CESFAM, que son consultorios específicos de infecciones de transmisión sexual. No está en todos los consultorios de Chile. Y el costo particular de esa dosis, que también son 3 dosis, está más o menos como en los 25, 30 mil pesos. O sea, se puede acceder también a eso. Tenemos una pregunta de Maggie Jagger y dice, ¿cómo podría convencer a una pareja de que se haga estos exámenes? Bueno, eso depende de ti, de tus capacidades de persuasión, pero es importante hacérselos los dos, ¿no es cierto? Exacto. O sea, hacerlo como un panorama, que lo vamos a hacer los dos, lo vamos a hacer por salud, si hay algo nos vamos a tratar, porque siempre a uno le tiene como ese miedo, ¿no es cierto? Que te vas a hacer un examen y te va a salir positivo, qué susto. Todo esto tiene tratamiento, todo esto se puede mejorar, y si lo pillamos a tiempo vamos a seguir siendo sanos. Esa es como la mejor respuesta. Que deje de ser tabú, o sea, que nos vayamos a hacer exámenes con el afán de prevenir. Bueno, doctora, creo que hemos abarcado un ámbito importante de este tema. Muchísimas gracias, porque creo que es muy importante informar a la gente, que la gente también pueda tener interacción con nosotros y pueda ir haciendo sus preguntas, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vemos en un próximo live y recuerden que toda esta información va a quedar guardada en las redes sociales de Clínica Alemana, tanto en su página de YouTube como en su cuenta de Instagram. Así que nos vemos en una próxima. Gracias, doctora. Chao, que esté muy bien. Hasta luego.